Una caracterización, decía que una homogeneidad en el caso de Colombia, de México y de Argentina, que decía que había en esta, y una diferencia respecto a la caracterización que se hace del sistema de Chile, que dice fue como una experiencia piloto y que sería como ilustrativa del esquema de evaluación, y que creo que hay una apreciación compartida respecto a esto. ¿Cuáles serían las inquietudes que me sugirió la lectura de este texto? Bueno, creo que convendría hacer una diferenciación entre evaluación y acreditación. Tienen puntos en común, una se puede nutrir de la otra, pero tienen dinámicas distintas, simplemente por la generación de estos cuerpos intermedios que hacen la mediación entre las directrices gubernamentales y los destinatarios de las políticas de evaluación. Creo que sería muy importante hacer esta diferenciación porque sí hay nivel de problemáticas distintas. La evaluación del rendimiento individual pasa por otros espacios y tiene otro tipo de lógicas, aunque después eso tenga una repercusión en el caso de la acreditación. En el caso de México, y lo mencionó Gregorio, están los comités, aparte de la evaluación del rendimiento individual, está la acreditación de los programas y la acreditación de los organismos acreditadores, que es el famoso COPAES. Entonces son diferentes niveles y creo que convendría tener esa diferenciación. Tal vez en una siguiente aproximación hacer esa diferenciación un poco mayor entre las diferentes instituciones. Lo explica claramente y señala por qué ante la imposibilidad de tener información más detallada de las diferentes instituciones no logró reunir evidencia, como él lo dijo al inicio, se centró en discursos y en normas y en prácticas de la evaluación, y era un poco difícil lograr evidencia para el caso de las distintas instituciones de este país. Entonces, por ahora solamente se centró en dos instituciones y obviamente pues, lo combinaríamos a tener evidencia en estudios posteriores de otras instituciones, ¿no? Paso rápidamente al otro texto de Carlos Augusto y de Juana López Carrascal, que es el de las reformas en educación superior, aspectos y perspectivas. Creo que, al igual que en el texto de Gregorio, se adoptó esta clasificación genérica hay evidentemente, como él lo señaló en su exposición, una precisión de lo que entendería por reformas y cuándo se podría calificar una transformación, un cambio de la universidad como reforma. Pero adopta en general, tanto en el texto de Gregorio como en el de Carlos y Juliana, la clasificación de Claudio Rama de los tres grandes momentos de reforma: el de Córdoba, el de la gran expansión de los años 70 y finalmente el de los años 90 de la evaluación. Un aspecto que es también meritorio del texto de Carlos y de Juliana es que la reforma de los años 90 trajo innumerables cambios en las instituciones educativas, y quizá por la cercanía, quizá por la diferencia, uno de repente no los pueda percibir tan claramente. Y él anota 4 diferentes cambios que percibe, que trata de destacar de esta última generación de reformas, de la última
de las últimas reformas de los años 90, y que es, como lo señaló, el de la internacionalización. En segundo lugar, el de la diversificación de instituciones y de ofertas académicas. En segundo, y este es tal vez el más relevante, que no solamente tiene pertinencia acá en Colombia por el tema de la aprobación de la reforma de ley, sino en América Latina, y no solamente en América Latina, sino en diferentes partes del mundo, que es el tema de la privatización o el de la tensión entre público y privado. Es en esa parte donde se detiene un poco más el texto de Carlos y Juliana para tratar de precisar uno de los sentidos, más bien varios de los sentidos que puede tener esta tensión entre público y privado. Generalmente se tiende a hablar de privatización de la educación en términos de el crecimiento de la oferta privada, y que es un poco, que es diferente del sentido más inicial de los años 80 de la crisis, de cuando una empresa era pública y pasa a manos privadas, se privatiza, dice. Y cuando hablan de privatización, generalmente no es que esos servicios, los servicios que eran públicos de la educación, la universidad que era pública, pasó a manos privadas, sino que creció la oferta en las instituciones particulares. Generalmente se habla en ese sentido, pero él lo que hace es tratar de señalar al menos tres diferentes sentidos de lo que sería esta tensión entre público y privado. Y una de ellas, y muy importante, es que en el caso de las instituciones públicas adoptaron mecanismos de gestión que son propios de las empresas. No es que se haya privatizado la institución, que haya pasado a manos privadas, sino que adoptó mecanismos de gestión propios de las empresas. Esa sería una de los sentidos que señala y que sería importante destacar, sobre todo porque creo que el énfasis mayor sobre el estudio de lo público y privado se establece fundamentalmente en el crecimiento de la oferta privada y poco se ha analizado respecto a los mecanismos de gestión de estas instituciones. Ya voy. Y bueno, también señala lo de reformas curriculares y son 5 componentes en total que ilustrarían estos cambios importantes derivados de las reformas de los 90. Flexibilización curricular, privatización, decía, etcétera. Solamente 2 inquietudes del texto y con eso termino. Quizá después de haber destacado puntos sobresalientes como esto de privatización o la diversificación de la oferta o la flexibilización curricular, etcétera, tal vez si después tenemos en profundidad alguno de estos temas, creo que sería muy relevante. Si tenemos ya un primer diagnóstico, una primera aproximación a los puntos relevantes, creo que contar con un poco más de profundidad en alguno de estos sería me parece muy oportuno. Y quizá la pregunta más relevante y que también tiene importancia para la discusión actual de la ley en este país. Hoy en la mañana Raúl decía que para él no le sonaba, no le caía bien lo de responsabilidad social de la universidad, porque como que debía asumirse que la universidad tiene ya una responsabilidad, pero creo que todos estos cambios que provienen de los años 90, justamente lo que están poniendo en tensión es de qué manera debe relacionarse la universidad con la sociedad. Si utiliza fondos públicos, ¿qué tipo de vínculo, de relación, qué función debe cumplir? Obviamente está la tradicional de formación de recursos, pero esa, y se enfrenta además a una exigencia de otro tipo de relaciones. El crecimiento de los ingresos propios de las instituciones vía aranceles o venta de servicios es un ejemplo, y hay una presión por un vínculo todavía mayor de venta de diferente tipo de servicios. La pregunta es, ¿cómo debiera
relacionarse la universidad actual en esto. Creo que en el texto de Carlos y Juliana, una inquietud que puede desprenderse es esa, si hay tales presiones y esto, ¿cuál sería ese tipo de relación que debiera establecer la universidad actualmente? Perdón, decía que una homogeneidad en el caso de Colombia, de México y de Argentina, que decía que había en esta, y una diferencia respecto a la caracterización que se hace del sistema de Chile, que dice fue como una experiencia piloto y que sería como ilustrativa del esquema de evaluación, y que creo que hay una apreciación compartida. Es importante hacer esta diferenciación porque sí hay nivel de problemáticas distintas. La evaluación del rendimiento individual pasa por otros espacios y tiene otro tipo de lógicas, aunque después eso tenga una repercusión en el caso de la acreditación respecto a esto. ¿Cuáles serían las inquietudes que me sugirió la lectura de este texto? Bueno, creo que convendría hacer una diferenciación entre evaluación y acreditación. Tienen puntos en común, una se puede nutrir de la otra, pero tienen dinámicas distintas, simplemente por la generación de estos cuerpos intermedios que hacen la mediación entre las directrices gubernamentales y los destinatarios de las políticas de evaluación. Creo que sería muy importante. Una caracterización